Fiable presenta en 6 AM Hoy por Hoy, vamos a generar confianza. Confianza en que las decisiones del Congreso de la República, rubricadas por el presidente hoy, como el caso de la reforma pensional, sean en beneficio de la gente. Saludamos a esta hora al expresidente de Colpensiones, experto en este tema, el doctor Mauricio Olivera. Doctor Olivera, gracias por acompañarnos en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, doctor Olivera, ya lo que pasó, pasó, como dicen. Ya hubo foros, ya hubo discusión, ya hubo entrevistas, ya hubo panelistas. Ahora el oficinista, la empleada, el obrero, el abogado, el odontólogo, la enfermera, quieren saber cómo van a quedar después de que el presidente a las 2 de la tarde firme la pensional. ¿Qué va a cambiar? De acuerdo. Lo primero que va a cambiar es que ahora los trabajadores formales, si ganamos más de 2,3 salarios mínimos, vamos a cotizar en las dos partes. Una parte en Colpensiones y otra parte en los fondos privados. Los primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, el resto en un fondo privado. Y cuando llegue la hora de pensión, se van a liquidar de esa manera las pensiones. Lo que se cotizó en Colpensiones se liquida como es Colpensiones, con el promedio salarial de los últimos 10 años, con una tasa de reemplazo, un porcentaje que se le aplica a ese promedio salarial, y lo que se cotiza en los fondos privados, la pensión va a ser lo que se ahorró en los fondos privados más los intereses. De ahí se calcula la pensión. Entonces va a cambiar la pensión si el trabajador gana menos de 2,3 salarios mínimos, todo lo cotiza en Colpensiones y tiene la pensión de Colpensiones. Creo que eso es lo más importante de ahora en adelante. ¿Cómo serán los topes pensionales? Los topes siguen siendo los que existen, que son 25 salarios mínimos, es decir, uno puede cotizar hasta 25 salarios mínimos y obtener la pensión de 25 salarios mínimos, pero la pensión va a ser un poco más baja porque ya esas pensiones tan altas no van a recibir un subsidio como lo reciben si están solo en Colpensiones. Como ahora solo una parte de Colpensiones, esa parte recibe subsidios y la parte que se ahorra en los fondos privados pues es básicamente la pensión basada en el ahorro más los intereses. Doctor Olivera, una de las preocupaciones tal vez mayores tiene que ver con la cantidad de personas que van a pasar a Colpensiones. Se habla de 18 millones de personas, de las cuales 11 son cotizantes. Esas 11 millones de personas que a partir de la firma del presidente pasan a Colpensiones, ¿tienen que hacer algo, llamar a alguna parte, meterse a una página, llenar un formulario o nada? Todavía no es claro cómo va a ser el procedimiento. En principio no deberían hacer nada, pero sí es preocupante de todas maneras que se firme una reforma que se va a empezar a aplicar el 1 de julio del próximo año, porque primero es necesario saber, y yo creo que no está preparada Colpensiones, necesario saber si está preparada, pero tiene que recibir 18 millones de personas, tiene que recibir 18 millones de historias laborales, algunos cotizan, otros no, cuáles cotizan ahora solo en Colpensiones, cuáles en Colpensiones y los fondos privados. Entonces, digamos, primero creo que Colpensiones necesita una reestructuración. Y en segundo lugar, cuando llegue la pensión, como lo dije ahorita, pues se cotiza una parte en Colpensiones, otra en los fondos privados. Colpensiones y los fondos privados tienen que estar completamente alineados y coordinados para que se liquide la pensión de esa persona, una parte en Colpensiones, la otra en los fondos privados, de la misma manera, en el mismo momento, con la misma historia laboral, y esta coordinación puede tomar mucho tiempo también en montarse. Entonces, yo creo que sí tenemos que estar atentos a la fecha de implementación y no creo que el sistema esté listo para el 1 de julio del próximo. Doctor Olivera, digamos, la gente que tiene sueldos que quiere tener también un fondo privado de pensión, pues obviamente hay una obligatoriedad con Colpensiones, ¿cierto? Pero el fondo privado funcionaría como un ahorro voluntario, si le entiendo. Sí, vamos a recuperar la comunicación con el doctor Olivera. Parece que está desplazándose en un carro para que nos explique estas cosas que son importantísimas. Recordemos que la entrada en vigencia es desde el 1 de julio del 2025, desde su sanción, pero tendrá que superar otros obstáculos. Hablaba Hernando de las demandas por supuestos vicios de inconstitucionalidad,
entre otras determinaciones, la conformación, Hernando, del comité que va a administrar el fondo pensional, que está a cargo del Banco de la República. Aquí la Corte es fundamental. Fundamental, Gustavo, y obviamente el otro elemento que usted ha puesto de presente, que es cierto, es que esta reforma empieza a tener vigencia a partir del próximo año. Entre tanto, tienen que venir los preparativos por parte de Colpensiones en lo que hace lo administrativo, y entre tanto la Corte Constitucional, vía esas demandas, va a revisar la constitucionalidad o no de esta reforma. A ver, doctor Olivera, recuperamos la comunicación. Le estaba contestando usted a Vanessa. Sí, señor. Vanessa no alcancé a oírla. Estaba respondiendo el tema de la implementación, que yo creo que es muy encima el 1 de julio y puede que no funcione. Hasta allí le escuchamos que no entra, entonces cree usted que es muy encima el año entrante. Yo le preguntaba por los fondos privados de pensión. El que quiera seguir cotizando en un fondo privado con la obligatoriedad que hay ya para Colpensiones, digamos que lo del fondo, ¿qué sería? Como un ahorro extra, que usted si quiere lo hace y si no, no. No, va a ser obligatorio seguir cotizando, Vanessa, el 16% del salario, que es la tasa de cotización, solo que ahora una parte, si yo gano 5 salarios mínimos, por ejemplo, si gano 5.500.000 pesos, los primeros 2,3 obligatoriamente se deben liquidar en Colpensiones y los otros, el 2,7 que falta para completar los 5, se debe de cotizar en un fondo privado. Entonces, no es voluntario cotizar en el fondo privado, es obligatorio. Obviamente, por encima de eso hay unos planes voluntarios de ahorro, pero eso es por encima del salario y es la voluntad de la persona que quiera o no cotizar en un plan voluntario. Pero la obligatoriedad existe. Claro, la platica la gente que está en la casa y se pregunta por los impuestos en esta reforma. Sí, señor, pues lo que yo tengo entendido es que sí hay unos impuestos, pero no para las pensiones que vienen, sino para las pensiones altas que existen ahora. Hay una discusión muy profunda sobre qué es una pensión alta. Y una pensión alta se dice si es de más de 3,9 millones, de 3.900.000 pesos para arriba o no. Pero sí el gobierno buscó poner un impuesto a las pensiones altas. Hay una razón específica por la cual se buscó, y es que todas las pensiones, y mientras más altas, reciben más subsidio las que son de Colpensiones. Entonces ahí hay otra arista también, y es si la recibe, si la pensión que yo recibo es alta, pero la recibo por mi ahorro en un fondo privado, ¿también debería pagar impuestos? Yo creo que esto es algo que la Corte Constitucional va a revisar. Doctor Olivera, uno de los puntos en los que más se ha generado expectativas es en ese ingreso mensual de 225.000 pesos para personas mayores de 80 años en condición de pobreza. ¿Qué tiene que hacer un colombiano que considere que está en esa situación para tener este ingreso mensual? Hay una buena... Sí. Existe ya un programa que se llama Colombia Mayor. Este programa es un programa que da no los 225.000 pesos, que es la línea de pobreza extrema, lo que da son 80.000 pesos más o menos por mes. El objetivo del gobierno es subir ese monto y aumentar la cobertura. Este programa funciona ahora con un listado de adultos mayores que tienen los municipios. Entonces, el adulto mayor, y hay muchos en lista, entonces yo creería que todos están en lista de espera para ver cuándo se va a empezar a pagar, pero si no están en lista de espera, la relación es con la alcaldía del municipio. Tiene que acercarse a la alcaldía del municipio, decir sus características, un adulto mayor vulnerable, y a partir de ahí pues entra en la lista para recibir ese subsidio. Pero el programa ya funciona, es el programa Colombia Mayor, que todos los municipios del país saben cómo funcionan. Lo que toca hacer es una campaña muy grande de conocimiento para que los adultos mayores que no estén en esa lista se vayan uniendo. Doctor Olivera, volveremos a hablar más adelante de los detalles de esta reforma tan importante para el bolsillo y el futuro de los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y un saludo a todos. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. Estás escuchando 6 AM Hoy por Hoy. 6 AM Hoy por Hoy. En
Content creemos en la importancia del cuidado y la salud del adulto mayor. Por eso los pañales Content Ultra Sec y su tecnología Rapisorb te ayudan a cuidar y proteger su piel hasta por 10 horas. Content sabe cómo cuidarte. De TQ, totalmente confiable. Encuentra nuestros pañales Content en droguerías y pañaleras más cercanas. Por medio de un lenguaje claro y sencillo, la Defensoría del Pueblo aporta el conocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el libro Cuento con Derechos, disponible en su página web. Conoce y defiende tus derechos. Apoya Caracol Social. El mundo en Caracol Radio.